Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:45 AM en toda la República Argentina, después del vibrante pase que hicimos en nuestra zona mixta con Paulino y Juli. Arrancamos el programa, 16:1 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. 979now.com para vernos en todo el mundo, @979now, nuestros canales oficiales de Twitch, YouTube y también todas nuestras redes. Por tele nos podés ver en el canal 21.1 de la TDA y en el canal 85 de Flow. Descárguense nuestra aplicación disponible para Android y para iOS. Pueden vernos, escucharnos y además escuchar las canciones porque nuestra grilla musical es realmente premium, top, llena de temaiquenes, como dice Eugenia Mucio. Y nuestro WhatsApp es 1180 600 979. Barbie, Euge. Buen día. Mauro, buen día. Muy buenos días. Bien, Barbie, ayer distribuyendo el juego, ¿eh? Ah, muchas gracias. Sí, a ver, si fuera un jugador de fútbol, porque no sé muy bien. Pases de 4 o 5 metros, todos al compañero, como corresponde. Okay. Nada de arriesgar la pelota en un lugar donde hay que jugar seguro, ni siquiera tirar pelotazos largos que van casi siempre al pecho de un contrario. Bueno, agilidad, gracias. Distribución en el juego, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. No quiero dar ningún nombre para no condicionarte. No, haces bien, haces bien. Porque además te va a tocar hoy Sí. también. Así No que pasa nada. Para Un gusto, gracias. La verdad, impecable. Bueno, ¿qué vínculo tenían ustedes con Indio Solari y Patricio Rey y sus redonditos de ricota, con los redondos? Bueno, mayor ídolo de mi padre. Mira, ¿qué edad Mayor tiene ídolo tu de mi viejo? padre. Mi papá tiene 58. Mira, Joven. Sí. tres Uy. más que yo. Es muy 5 joven. más que yo. Sí, 2 hijos de 30 y 32 años tiene mi hermano. Sí, fueron padres jóvenes. Domingos a la mañana haciendo un asado, escuchando Etiqueta Negra, escuchando Un Ángel para tu Soledad. Así que él sé que está muy golpeado por la noticia. ¿Hablaste con él? Sí, le mandé. Me dio una frase del Indio, que es de Etiqueta Negra, que es ahora mira crecer las flores desde abajo, como diciendo, cumplió con su poesía, ¿no? En cierto punto. Para él muy importante, para él, para sus amigos del barrio. Yo escucho al Indio, escucho Los Redondos, pero no sé si tengo como ese amor popular que él tiene, ¿no? Claro. Es muy popular, muy de los barrios, muchos amigos míos que están llorando en este momento y que están tomándose un tiempito para recordarlo y para estar tristes, ¿no? Sí. Porque le genera esa tristeza, ¿no? Y una amiga mía que tiene más o menos una edad de 40 años que me dice, hoy se terminó de morir mi juventud, me dijo. Es que también Así que estas muertes nos atraviesan, más o menos, pero cuando realmente fuiste ricotero y fuiste a recitales, a misas, y, o sea, por ejemplo, pienso en Diego Placente, hoy entrenador de la Sub-17 y la Sub-20, que se hizo amonestar en un partido para quedar suspendido Ah, mirá. al fin de semana siguiente y poder ir a un recital. Debe estar Olido. muy triste Diego Placente, que no sé si lo conoció a Indio Solari. hay un jugador uruguayo que tenía una cláusula, ¿no? De poder ir a ver al Indio. Sí. Al Indio o a los fundamentalistas también. Sí. Después tuvo que cambiar la cláusula. Hay una canción, si no me equivoco, de Tabaré Vázquez que se llama La Cláusula o algo por el estilo. Que habla de eso. Mirá. Santiago Bigote López, Sí. fanático de la cultura ricotera, ejecutó una cláusula de su contrato y se ausentará de un partido para ir a un recital de la banda Indio Solari. La nota es de Infobae, el 6 de marzo del 2020. Fanático de la cultura ricotera, Villa Española del equipo. Y bueno, acordaron con Santiago Bigote López, las referencias del equipo en su momento, que bueno, que en caso de que el artista brindara un recital, él podía ausentarse de los entrenamientos o de los partidos con el equipo. Sí. Es más, en el 2020, esto es prepandemia, porque es a marzo del 2020, firma un contrato y amplía en la cláusula para que en caso de que toquen los fundamentalistas del aire acondicionado, que era la banda que acompañaba a Indio, los últimos o años. Sky Bellinson. O Sky también, es verdad.
Sí. Ya la amplió la cláusula, ¿no? Es más, hay un para estar posteo. cubierto. Hay un posteo. Nuestro capitán Santiago Bigote López hará uso de su cláusula y el sábado 7 dirá presente en el toque de los fundamentalistas del aire acondicionado en Buenos Aires. Bigote siempre en el corazón del club y del barrio, por lo menos en la foto en la que se ve con la remera de Patricio Rey. Bigote no usaba bigote, sino una chivita. Una chivita. Una chivita, sí. Y está la carta que él escribe desde Montevideo el 28 de febrero de 2020. Bueno, esto generaba, entre otras cosas, Patricio Rey y su redondito ricota o Indio Solari, ¿no? Y dijiste algo muy clave, que fue la palabra misa. Cuando así había conciertos o recitales del Indio, se creaba esta misa india, que era todo un ritual, ¿no? Una preparación, mucha gente que iba también a las recitales sin entrada, Claro. Se generaba toda una cuestión. De hecho, en los últimos años no podían tocar en Buenos Aires porque no había lugar que albergara la cantidad de gente que movían, y me parece que tiene eso, ¿no? Lo popular y la idea de comunidad, la idea de algo colectivo que se creaba en sus recitales. Muy emocional. Bueno, la gente, por supuesto, llorando Bueno, la noticia. están Muy convocando una misa ricotera para hoy, Plaza de Mayo, a las 17. Vamos a ver si lo podemos enganchar a Santiago Bigote López. No es fácil, pero, por ejemplo, los vio por primera vez en Jesús María en el año 96. Y desde entonces, claro, lo Viajó en un tren sin mucho dinero, momento complicado de la Argentina, ya digamos con recesión marcada post reelección de Carlos Menem. Un amigo, Javier, le dio Gulp, el primer disco de Los Redondos. Él tenía 15 años y a partir de ahí enloqueció con la banda. O sea, también, por ejemplo, los fundamentalistas del aire acondicionado hicieron espectáculos para recaudar dinero para Martín Carrizo. Sí, el hermano de Cecilia Carrizo. El hermano de Caramelito, sí, que tenía una escuela de rock para chicos en Nordelta. De hecho, mi hijo, cuando tenía 3, 4 años, el mayor Valentín, fue a aprender batería. Sí. Era mayor, Valen, tenía 8 o 9 años, porque ya estaba Benja entre nosotros. Así que sí, es una de las tantas historias que podemos conocer a partir de lo que generó en muchísimas personas Carlos Indio Solari. Bueno, por supuesto que vamos a actualizar repercusiones y todo lo que vaya generando esta noticia tan triste como importante, la muerte de Carlos Indio Solari, como bien plantea en el Videograph C5N, el músico, el poeta, el mito. Una leyenda que atravesó generaciones. Franco Colapinto terminó 13º en el primer ensayo libre para el Gran Premio de Mónaco. La segunda práctica será a las 12, así que formará parte de nuestro programa. El mejor fue Charles Leclerc, local, es monegasco, 1 minuto 13.978, en una sesión accidentada. Muchos choques, muchos incidentes, algo que suele pasar en este desafiante trazado urbano del Principado. Franco terminó 15º a 2,2 segundos, en realidad 2 segundos 211 milésimas de la punta, luego de 31 vueltas que dio. Protagonizó un incidente menor con Leclerc, que se interpuso en el camino mientras Franco buscaba una vuelta rápida. Y Leclerc le pidió disculpas rápidamente por la falta de espacio. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Antonelli, Russell, Lando Norris, Hülkenberg, Piastri, Bortoleto, Gasly, 10º, el compañero de Franco. Luego los Williams, Albon y Sainz. Isaac Hadjar, que dio 14 vueltas porque rompió su auto. Checo Pérez con el Cadillac por delante de Franco Colapinto, que terminó 15º. Luego Berman, Ocon, Arvin Lindblad, Liam Lawson, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Lance Stroll en el último lugar con apenas 16 giros. Pero hubo muchos incidentes. Fernando Alonso dejó restos de su Aston Martin, en fin. Una práctica que será destacada justamente por la cantidad de incidentes. Veremos qué ocurre en la segunda tanda de ensayos libres. Mañana será la clasificación.
Mauro Embe, ¿cuál es el tema internacional más importante del día? El 7 de junio, balotaje en Perú entre Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, y Roberto Sánchez, el Sandro de Perú, digamos, ¿no? Claro, el Sandro de Perú. Correcto. Roberto Sánchez, que es el heredero de Pedro Castillo, ¿no? Uno de tantos presidentes que han sufrido impeachment de Perú. Y quien sea elegido entre ambos será el 9º presidente en una década en Perú. Ya vamos a hacer un análisis del noveno presidente. Noveno presidente en una década. Con un solo presidente del Banco Central que tiene ya 2 décadas. Exactamente, del 2006. Julio Velarde, 20 años. Julio Velarde, que vamos a ver, aunque dependiendo quién gane, que puede ser que haya algún cimbronazo a nivel de inversiones del sector externo, sobre todo. Ya hablaremos de eso. Euge. Bueno, sobre inversiones también, una noticia del mundo de la minería que nos trae de vuelta un debate respecto del régimen de grandes inversiones y no tanto a quién beneficia, a quién no, sino dentro de las reglas del juego a quién beneficia, ¿no? Porque las reglas del juego están determinadas por este régimen. El mayor proyecto de minería en Argentina, que es Vicuña, minería de cobre, 18.000 millones de dólares tiene el proyecto, acaba de adjudicar la licitación para la construcción de la ciudad donde van a vivir sus trabajadores a una empresa china y por una oferta solo 18 millones menor a la de una empresa argentina. Así que vamos a debatir los detalles de esta noticia y qué aristas tiene, ¿no? Barbie. El cine de terror es un género que avanza mucho en la Argentina, a pesar de que uno está más acostumbrado a ver todas las sagas que vienen de Hollywood con esas criaturas y todo. Y dentro de ello vamos a presentar quiénes son las Scream Queens argentinas, es decir, las reinas del grito, esta figura cinematográfica que remite a las actrices que protagonizan más películas de este género. Muy bien, por supuesto que vamos a tocar asuntos políticos y deportivos. Estaremos pendientes de la segunda tanda de ensayos libres de las prácticas de hoy para Franco Colapinto, las semifinales de Roland Garros. Hoy hay segundo duelo entre los New York Knicks tras la victoria en el primero de los Knicks en San Antonio ante los Spurs. Está jugando Gustavo Fernández, cuarto de final del torneo de tenis en silla de ruedas, el tenis adaptado. Está perdiendo 5-7, 3-4, pero está a 0-30 sobre el saque del británico Hewitt. Y están jugando la semi de varones, Zverev ante Mensik que le ganó a Joao Fonseca en cuartos. Set arriba, break arriba y 40-15, todo a favor para Sasha Zverev, el gran candidato a quedarse con el título tras la eliminación de Sinner, cortesía de Juan Macerúndolo, la de Djokovic a cargo de Fonseca y la ausencia de Carlos Alcaraz. Quedó Zverev con todo a favor. Ya son finalistas Granollers y Horacio Ceballos, el argentino, la pareja número 1 en cuanto a preclasificación. Superaron a los italianos Bolelli y Babasori, buena pareja, 7-6-6-4, así que buscarán otro título de Grand Slam en la instancia decisiva en el dobles masculino. 10:58.
11:01, 16:1 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida Romy Wiener, ¿cómo va todo? Hola Juan Pablo, buen día. Bueno, es una mañana también bastante complicada hoy porque tenemos 24 choques dentro de Capital Federal. Ayer 28, hoy 24. Sí, son números muy parejos y altos, muchísimos incidentes de Y tránsito. van creciendo, ¿no, Romy? Y sí, se está notando mucho esto que están aumentando. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de los números concretos y siempre remarcamos que el binomio más común de choque es el de auto y moto? Y de hecho a nivel nacional el 40% de las personas que mueren en incidentes de tránsito son motociclistas. Entonces por eso apunto siempre a mucho cuidado para ese tipo de conductor. Siguen las demoras fuertes en Panamericana en el enlace con General Paz y hacia Lugones, y una Lugones bien intensa hacia Autopista Ilia. Hay retrasos en el triple enlace de las autopistas Perito Moreno y de Lepiane cuando se juntan con 25 de mayo rumbo al centro, cargada y con retrasos por sectores la autopista Buenos Aires-La Plata, sobre todo ya el último tramo en la zona de Docsú hacia el Bajo Porteño. Y te quiero compartir este dato. Vos sabés que en horas de la madrugada se produjo un choque en el barrio de Palermo, en Costa Rica y Humboldt, donde una camioneta colisionó contra otro vehículo y se dio a la fuga. Se emitió el alerta en la zona de Plaza Italia, este conductor fue aprehendido, le hicieron el test de alcoholemia y ahora se conoció la graduación de alcohol que tenía este sujeto. ¿Sabes cuánto tenía, Juan Pablo? No. 1.45 de alcohol en sangre, o sea, cuando es 0,5 el permitido. Así que estaba pasadísimo y bueno, fue una de las causas de lo que generó el choque. Se están haciendo las tareas de peritaje. Y atentos los usuarios del tren San Martín, que sigue limitado entre las estaciones de Palermo y Cabret, no está llegando a Retiro, es por un operativo de bomberos en Palermo, entonces las formaciones no pueden arribar a Retiro y esto está generando inconvenientes para los usuarios. Los subtes al momento están todos operando sin inconvenientes. Gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. 11:03 en toda la República Argentina. Querido Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tenemos que esperar para el tiempo en este fin de semana? Bueno, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, lo que tenemos que esperar en las próximas horas, algún chaparrón aislado, ¿eh? Ya se están dando esto entre Capital Federal y La Plata, por ejemplo, o en gran parte de la provincia de Buenos Aires se siguen registrando lluvias. Así que durante el transcurso de las próximas horas, bueno, algún chaparrón aislado podemos tener en la ciudad y alrededores, y más todavía si uno viaja hacia el sur, ¿no? Si toma la ruta 3, por ejemplo, para el lado de Las Flores, ahí seguramente van a ir teniendo algunas precipitaciones en el camino. Durante el fin de semana, bueno, la chance de lluvias aumenta también para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Así que entre sábado a la tarde y noche, y especialmente durante el domingo, la probabilidad de lluvias va a estar presente. Y es muy probable también que se extienda hasta la primera parte del lunes. Hoy la máxima va a rondar los 18. Mañana similar, 17-18 grados, y el domingo bajaría a 16 grados, siempre con mínimas elevadas, entre 10 y 11 grados y muchísima humedad. Recién la semana que viene afloja un poquito estos valores de humedad relativa tan elevados que tenemos. Gracias, Ezequiel. Nos reencontramos en un rato. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now, 97.9. Ronda informativa que va a empezar con economía a cargo de Euge Mucio. Euge. Bueno, el gobierno definió finalmente el ganador de la hidrovía, que fue la empresa Yandenul. Recordemos, esta preadjudicación se da después de una competencia entre dos empresas de el mismo origen del país, digo, ¿no? Porque era DEME por un lado y Yandenul por el otro, ambas belgas. Lo informó el Ministerio de Economía, es sobre la vía navegable troncal sobre el río Paraná. Se desestimó la otra oferta. Y según amplió también la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, son $3,8 por tonelada de registro neto hasta que se profundice el dragado. Estamos hablando del cobro de las tarifas del peaje.
peaje, después va a trepar a 4 dólares con 65, después 5,78. Esto es lo que define justamente después de la adjudicación de la viga navegable troncal. Muy bien. ¿Era un resultado esperado? Sí. Eran pocas las competidoras en la hidrovía. Se sabía que Jean Denul estaba casi primera, porque aparte la diferencia de las ofertas había sido poquito, y según el gobierno, con esto la tarifa va a bajar un 13,5%. Recién dije la tarifa 80 dólares, del paso justamente por la hidrovía, estaba en 4.30, y se estima un ahorro de 35 a 40 millones de dólares en los costos logísticos. Hace 25 años que tiene la concesión ya Jean Denul, es decir, que extiende la concesión que ya tenía. Pasa el 80% del comercio exterior, de parte y sobre todo de lo que tiene que ver con el campo, con las exportaciones del agro. Y según también calcula el gobierno, va a generar ingresos por 15.000 millones de dólares y un plan de inversión por 10.000 millones de dólares, pero en el tiempo, a largo plazo. 11.08, 41 años tiene Horacio Ceballos, marplatense, finalista de Roland Garros en doble junto con Marcel Granollers. Recién hablábamos de la victoria ante Boleri y Vavasori, los italianos, 7-6, 6-4. El año pasado, la dupla máxima favorita para llevarse Roland Garros, ganaron el abierto francés y el US Open. Los rivales serán el finlandés Harri Heliövara y el británico Henry Patten. Por supuesto que, si bien tuvieron una recorrida importante como singlistas, tanto Ceballos como Granollers, Ceballos le ganó una final sobre polvo ladrillo a Rafael Nadal en Viña del Mar. O sea, hay que ganar una final a Nadal en polvo ladrillo. Bueno, Ceballos es uno de los pocos que lo ha logrado, pero por ejemplo hay jugadores como el finlandés Heliövara y el británico Henry Patten que son directamente ya doblistas y que no tienen prácticamente trayectoria de singlistas, igual son muy buenos. Va a ser la final de dobles masculino, muy vigente Horacio Ceballos a los 41 años, será la final número 28 para ellos, ganaron 15 títulos y perdieron los otros 12. Muy consistentes. Y siempre llegan a instancias importantes en los grandes torneos. Mauro Embe. Vamos a hablar de Cuba, porque hubo algunas novedades. En primer lugar, que suspendió los pagos con Visa y Mastercard en la isla. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el banco que administraba los pagos cortó relaciones con Fincimex, que es una organización bancaria cubana vinculada a Gaesa, que es este mega conglomerado perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que justamente fue sancionada por los Estados Unidos. Entonces, para evitar sanciones, ambas empresas cortaron el vínculos con Fincimex. No solo eso, sino que las cadenas hoteleras Meliá, Iberostar, Archipiélago International y Blue Diamond se fueron de la isla también para no recibir sanciones. Cuba, por el turismo internacional, sobre todo en All Inclusive y demás, había ganado mucho prestigio y dinero incluso, y eso se fue justamente porque la OFAC, la Oficina de Control de Activos de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, puso como plazo máximo el 5 de junio, o sea hoy, como plazo final para liquidación de operaciones extranjeras que tuvieran vínculos con Gaesa en Cuba. Eso sumado a que Estados Unidos acaba de sancionar a Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, y a familiares directos de Raúl Castro. Básicamente, la estrategia de Estados Unidos hoy es asfixiar completamente a Cuba en términos de sanciones y en términos, sobre todo, energéticos. Barbie. Ayer por la madrugada se conoció la noticia de la muerte de Chunchuna Villafañe a través de un posteo que realizó Juana Molina, una de sus dos hijas, Juana e Inés, ¿no? Las hemos visto, se acuerdan ustedes, en programas de humor. Ella emitió un comunicado por sus redes sociales diciendo: queridos amigos, murió mi querida mamita. Y ahí hizo un pequeño repaso de lo que es para una hija perder a su compañera. Además, ella solía ir siempre a su casa y charlaban. Hacía unos días que había blanqueado una situación de salud Juana Molina, diciendo que su mamá tenía afasia de expresión, es decir, cognitivamente estaba bien, pero no podía hablar, no podía expresar, y dice, siempre estaba impecable, y me criticaba de alguna manera con gestos mi desaliño, etc.
Chunchuna comenzó como una modelo publicitaria, una de las más bellas en los años 60, una cosa de locos. De locos. Sí, y luego comenzó también su carrera como actriz de cine, de televisión, de teatro, pero hay escenas memorables, ¿no? La historia oficial en el año 85, cuando ella, muy amiga del personaje de Norma Leandro, una profesora que estaba en dudas con el origen de la adopción de su hija, y esa escena que todos recordamos, ¿no? Cuando en un té con amigas se empieza a enfrentar y la defiende por encima de otras que criticaban el accionar de investigación que el personaje de Norma Leandro quería llevar adelante. También trabajó a las órdenes de Fito Páez en el 2002 con Vidas Privadas, que fue de las pocas películas que realizó. Bueno, por supuesto queda el legado como deja cada artista, no solamente en sus películas, en las series de televisión, en el teatro, sino también en todas las imágenes que han recorrido desde ayer, digamos, las redes sociales con su belleza y toda la impronta que ha tenido siempre Chunchuna Villafañe. 11-11 en toda la República Argentina. También terminó el abierto francés para Gusti Fernández en el tenis sobre silla de ruedas. Perdió contra Alfie Hewitt de Gran Bretaña 7-6-4 en semis. Entonces se termina la aventura para uno de los mejores jugadores en esa especialidad del tenis.
979. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un verano, de un ahorro mundial de hasta 50%. Disfrutar de un ahorro mundial hasta 50%. Aprovechar el golazo de las 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now, 97.9. 11 y 18 en toda la República Argentina. Ayer, finalmente, se aprobó en el Senado el pliego de la candidata a jueza María Verónica Micheli. Una postulación que había sido rechazada, a pesar de haber firmado el pliego antes por el presidente Milei, cuando conoció el dato de que María Verónica Micheli es la cuñada del periodista Hugo Alconada-Amón. Ayer fue aprobado el pliego, pero esto no la convierte automáticamente en jueza, sino que hay algo que tiene que hacer el presidente, que es firmar, por supuesto, lo que es la designación una vez aprobado el pliego en el Senado. Hoy, con Eduardo Feynman en Radio Mitre, habló el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, y dijo esto. Para mí no es un escándalo, para mí es un pliego más que se aprobó. No, en ningún momento se dijo cuál es el motivo, porque el presidente de la Nación, o quien fuera, tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y mandarlo sin tener que dar explicaciones, sino de retirarlo. Pero en este caso, todos los presidentes desde el regreso de la democracia hasta ahora retiraron pliegos. ¿En serio? Todos. Cientos de pliegos fueron retirados. ¿Y por qué motivos? No lo sé, porque no se dan los motivos. Sin ir más lejos, cuando estaba viniendo, repasaba alguno de los pliegos que fueron retirados. Uno fue el de mi hermano. Mi hermano tenía el acuerdo la comisión, había estado en la comisión, la audiencia, en el Senado, para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego, y yo no lo sé, pero lo retiró. Y no hubo ninguna etapa de diario, ninguna manifestación, ni nada por el estilo. Lo retiró. La votación en el Senado terminó con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, pero no obliga, según el ministro de Justicia, al jefe de Estado a ratificar el nombramiento, que en este caso es para el Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata. Estamos hablando de una votación que incluyó otros 73 despachos de magistrados en las provincias y tribunales de la capital federal, en un contexto de vacancia de juzgados clamorosa y peligrosa para el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina. Y esto decía Patricia Bullrich, que en su momento se desprendió, se despegó de la postura de Milei y dijo que iba a votar a favor de la postulación a jueza del Tribunal Oral Federal 3, María Verónica Micheli.
Ya lo he dicho, tengo una objeción de conciencia. Estoy íntimamente convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado de la Nación es por los méritos, y estos méritos se han merituado exactamente en los distintos pasos hasta llegar a la audiencia. En ese sentido, considero que las personas son únicas e irrepetibles, que no se puede generar una responsabilidad colectiva en algo que es meramente una responsabilidad individual, y en consecuencia, y siendo presidente de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Micheli. Mariquez, por supuesto que pretendió darle más importancia a los 73 despachos, además del de María Verónica Micheli. Dijo, el presidente tiene básicamente la posibilidad de refundar el Poder Judicial de la Nación con un 37% de los cargos de la Justicia Nacional Federal. De momento ya mandamos 152 pliegos y nuestra idea es seguir la semana que viene, mandar una tanda entre 50 y 60 pliegos más y llegar a los 200. Vamos a conversar con Félix Lonigro, abogado constitucionalista, profesor en la UBA. Félix, buen día. Juan Pablo Barsky, soy, ¿cómo le va? Hola Juan Pablo, buen día, un gusto. Un placer. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo sigue esta serie, no? Sí. Yo escuchaba recién a Maíquez. A ver, vamos a esclarecerle un poco a la gente, porque esto también es educación cívica. La Constitución Nacional para la designación de jueces federales inferiores, es decir, no de la Corte, sino jueces de primera y segunda instancia federales, prevé un procedimiento de selección, designación, que tiene tres pasos. El paso 1 lo da el Consejo de la Magistratura, que es el que arma la terna, convoca un concurso, un examen de oposición antecedente, junta a los 3 mejores, arma la terna y se la envía al presidente. A esta etapa se la denomina de selección y está prevista en la Constitución. La segunda etapa es la designación. La designación está a cargo del presidente de la Nación y esto está previsto en la Constitución. Y la tercera etapa es en la que interviene el Senado, que es el acuerdo. Y esto también está previsto en la Constitución. Ahora, lo que no está previsto en la Constitución es cómo se desarrolla la etapa de la designación en la que interviene el presidente. En la práctica, lo que ocurre es que esta etapa se divide en A y en B. La etapa A, en la que el presidente ya empieza con su etapa de designación, con su proceso de designación, es la elección de un candidato de esa terna que le mandó el Consejo de la Magistratura y el envío del pliego al Senado. Ahí ya el presidente inicia la etapa de manifestación para la designación en favor de un candidato determinado. En este caso, por ejemplo, María Verónica Micheli. Luego viene, como dije, el Senado hace la aprobación, da el acuerdo, y luego vuelve a intervenir el presidente en la etapa de designación B, que consiste en emitir el decreto correspondiente. Ahora, acá, todo esto que te acabo de comentar, las 3 etapas están previstas en la Constitución. Esto último, de la A y de la B, en realidad no está previsto constitucionalmente, y tampoco está previsto en ningún lado, ni en la Constitución, ni en ningún medio, si el presidente puede retirar, por ejemplo, el pliego, que es la discusión que hubo hasta que llegó el acuerdo. Bueno, lo único que hay en ese sentido es un reglamento, el reglamento del Senado de la Nación, que establece que el presidente no puede retirar un proyecto ni un pliego, salvo que el mismo Senado se lo autorice. Lo cual, cuando el mismo presidente dice, yo soy el que designa y yo tengo la posibilidad de retirar el pliego cuando quiero, error, porque hay un reglamento del Senado que no se lo autoriza a hacerlo per se, y la Constitución no hace ninguna mención al respecto. La discusión ahora no es esa, porque ahora ya el Senado brindó el acuerdo. Entonces ahora la discusión es, ¿y el presidente en la etapa de designación B puede omitir dictar el decreto? ¿Tiene plazos para eso? Ahí Maíquez dice 2 cosas. Primero, el presidente no tiene plazos. Lo segundo que dice es el presidente puede
dictar el decreto o no. En lo primero, tiene razón. No tiene plazos el presidente. En lo segundo, no tiene razón. No porque lo diga el artículo tal, inciso tal de la Constitución, de una ley, de lo que sea, porque no hay nada de eso, es interpretación. Maíquez dice que el presidente puede emitir el decreto o no, porque es facultad de él, y yo digo no, porque el presidente ya inició, antes del acuerdo, el proceso de designación, en la etapa de designación A, eligiendo a un candidato y enviando el pliego, y ahora en la etapa de designación B, en donde tiene que terminar ese proceso, el tipo dice, yo si quiero no lo hago. La realidad es que no puede ir contra sus propios actos. En el derecho hablamos de la teoría de los actos propios. No puede el presidente volver sobre su propia decisión anterior, que ya implicó un inicio de ejecución en la designación, y ahora el presidente tiene que emitir ese decreto, a pesar de que Maíquez patalee y patalee. Y la realidad es que si el presidente no emite ese decreto, es como si el presidente, cuando se sanciona una ley y se le envía para que la promulgue, el tipo dice, bueno, yo no la publico. Si dejo pasar el tiempo, se promulga sola a los 10 días, pero yo después no la publico. ¿Cómo que no la publica? ¿Y qué pasa si el presidente no publica una ley? Y no se puede empezar a aplicar. Pero el presidente puede hacer eso o no puede hacer eso. Pero no hay ninguna norma constitucional que diga algo al respecto. No. Y entonces, y es interpretación. Me parece que se nos cortó. En conflicto de designación, cuando antes ya inició el proceso de designación. Por eso creo que esa interpretación, Maíquez tiene una, yo tengo otra. Habrá que ver qué dice la justicia. Claro. Bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Eso se puede judicializar, esta decisión del presidente Milei de no cumplir con un trámite de lo que sería, como bien explicaste, la designación B? Bueno, yo creo que si el presidente tiene que cumplir con una obligación y no lo hace, se está afectando el derecho de alguien, en esta realidad Micheli. Bueno, ¿qué puede hacer ella frente a un derecho afectado? Como siempre, ir a la justicia. Claro. Y la justicia, en este caso concreto, tranquilamente podría intimar al presidente a emitir ese decreto de designación. No hay que olvidarse que si no lo hace, también hay una responsabilidad política que lo puede llevar a un juicio político. Parece una enormidad, pero es mal desempeño para mí, causal de juicio político. Y la justicia podría intimar al presidente a que emite ese decreto. Y si la justicia lo intima y el presidente no lo hace, yo hablaba ayer con un juez, ex juez federal, Guillermo Tiscornia, que él tenía su teoría, y yo le digo, me parece que la avalo esa teoría. Él me decía, esto es como un juicio de escrituración. En un juicio de escrituración, una persona que hace tenga un boleto de compraventa, después tiene que ir a escriturar. Si alguna de las partes no va a escriturar, el otro le hace un juicio de escrituración. El juez intima a la parte que no va a escriturar a que se presente, a que comparezca, y si no lo hace, el juez se subroga en esa obligación y escritura a él, por la persona que no quiere ir. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo creo, y en ese sentido comparto su opinión, que si la justicia intima al presidente, eventualmente renuente a emitir este decreto, a hacerlo, entonces tranquilamente podría presentarse en amparo por mora, podría tranquilamente el juez intimar, y si no, hasta inclusive la justicia misma subrogarse en esa obligación presidencial y hacer la designación que el presidente no quiere hacer. Pero ya estamos hablando de algo futuro. Estamos conversando con Félix Lonigro, abogado constitucionalista, profesor de la UBA, pero la que tiene que impulsar la acción es la propia Micheli, no hay otra persona, porque la afectada es ella. Claro. Bueno, se hablaba justamente de quién podría presentar eso. Bueno, está sin lugar a duda, Micheli. Algunos decían, y el Senado también, porque el Senado al final brindó un acuerdo, pero no, acá es más difícil. La legitimación activa del Senado es más complicada, porque el Senado ya hizo lo que tenía que hacer en este proceso. ¿Y cuál es la afectación que podría mostrar el Senado? Bueno, podría decir, yo le di un acuerdo y el presidente no la designa. Dudo de que el Senado que el Senado pueda tener legitimidad activa para iniciar la acción. Indudablemente la tiene la propia afectada.
Félix, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a vos, compadre. Un placer. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, profesor en la UBA, por lo que viene, qué va a pasar ante esta decisión del presidente Milei de demorar a lo que puede hacer, porque forma parte de sus facultades, la firma de lo que se llama designación B de María Verónica Micheli como integrante del Tribunal Oral Federal número 3. 11:31 en toda la República Argentina. recorrido de esta canción de gala, Freed from Desire, de ser un tema bolichero, noventoso, hasta ser el himno del Mundial de Clubes, canción oficial,
tiene un gran responsable y es un chico que tenía 10, 11 años, hincha del Wigan, un equipo del ascenso inglés que llegó a jugar en primera, que adaptó la letra de esta canción a su goleador Will Grigg. Entonces, el texto o la letra dice: Will Grigg is on fire and the defense is terrified, y termina con claro. Bueno, y se convirtió en canción futbolera. De hecho, Wigan premió al chico con abonos para toda la temporada. Qué bien. Wigan en una FA Cup le ganó al City de Pep Guardiola con un golazo de Will Grigg, y a partir de ahí, con el ritmo y con la presencia en las canchas, se transformó en la canción oficial del Mundial de Clubes que ganó Chelsea. Mira. Al Paris Saint-Germain en la final, con Donald Trump formando parte de los festejos al lado de Rhys James, el capitán del equipo londinense que levantó el trofeo. Bueno, esa es la historia de esta canción, que a mí me gustaba cuando iba a los boliches hace más de 30 años, pero que ahora tiene una connotación futbolera que en los 90 no tenía. Claro. Bueno, ¿sabías que el ACA, el Automóvil Club Argentino, es el único club que hincha por sus socios? Sí, ellos se alientan por vos con servicios y beneficios, vayas donde vayas. Auxilio, descuentos, trámites, todo para que juegues de titular. No esperes más el mercado de pases, asociate ahora. ACA, hinchas de nuestros socios. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. Zurich presenta la actualidad económica. A cargo de Euge Mucio. Euge. Bueno, vamos a hablar sobre una noticia del mundo de los negocios que tiene que ver con la minería y esta dicotomía que estamos hablando siempre, las dos velocidades, cuáles son los sectores que están haciendo dólares hoy en Argentina y cómo es ese impacto en la industria local. El proyecto más grande que tiene Argentina en minería y de cobre es Vicuña, un proyecto que está ubicado en la cordillera sanjuanina y que en 25 años tiene la expectativa de exportar 400.000 toneladas de cobre. Hacer un poco el proyecto a la chilena en Argentina. Bueno, el puntapié inicial lo da Vicuña, que es un joint venture de dos empresas, Lundin Mining y BHP, que tienen esa proyección. Ayer se le conoció la noticia de la adjudicación de una licitación que lanzó la empresa que hace esta inversión. Primero de 7.000 millones de dólares, pero en el total de los 25 años van a ser 18.000 millones de dólares a través del RIGI. Y esta licitación se le otorga a una empresa china. ¿Para qué es la licitación? Para construir los módulos donde van a vivir sus trabajadores arriba de la cordillera para justamente trabajar en la mina. Es decir, es la construcción de una ciudad modular entera que va a venir importada desde China. ¿Por qué? Porque la licitación la termina ganando un consorcio creado por Power China, por Beijing Shendong, y hay una empresa argentina que es la que hace la logística, que se llama Rafa S.A., una empresa santafesina. Y esto genera de alguna forma un debate en el mundo de la industria local y en el mundo también de la minería, porque un poco como que la noción de la minería y de esto del derrame a partir de las inversiones, porque se habla de esto, ¿no? Cómo estos sectores estratégicos generan una cierta cantidad de empleo que no es tan traccionante como lo es la industria pesada, la maquinaria local, pero que al mismo tiempo después generan un efecto de derrame. Bueno, este efecto de derrame con este tipo de adjudicaciones no se estaría dando para la industria local. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En esta competencia de esta licitación estaban una empresa argentina que ya había trabajado para cuando el proyecto se llamaba San José, que es Modular Homes, y estaba este consorcio liderado por Power China, Beijing Shendong, y esta empresa argentina que va a hacer solamente la logística. La diferencia de la oferta fue de 18 millones de dólares, que vos decís, es un montón de plata, claramente, para nosotros los mortales es muchísima plata, pero para un proyecto en perspectiva de 18.000 millones de dólares, es poco. Al mismo tiempo decís, es un 34% más la oferta de lo que era la otra oferta, porque fue 70 millones de dólares la de la oferta argentina contra 52 millones de dólares.
Pero después pensás en la lógica que usa la minería hoy en día, que es, ok, tiene muchísimo impacto ambiental la minería a cielo abierto en Argentina, pero en lo que gana es en puestos de trabajo, en generar este efecto de derrame, en que le da también trabajo a la industria local por los proveedores que tiene que tener. Bueno, en este caso no, porque de esta manera, siendo este consorcio el que se queda con la licitación, la construcción de los módulos va a ser en China. La distribución y la logística se traen los módulos enteros para solamente emplazarlos en el lugar de la mina donde van a estar y donde van a vivir 2.500 trabajadores por lo menos, porque la minería tiene este esquema de trabajo que es rotativo, capaz que hacen 14 días arriba de la montaña, 14 días abajo, entonces son más trabajadores, pero es esta imagen, ¿no? Como los módulos, una ciudad entera modular llegando desde China, ¿no? Y también nos da como la pauta para debatir entonces cómo se puede competir con China, porque hablando con Juan Pablo Rudoni... Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Porque hablando con Juan Pablo Rudoni, que es quien de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada, él contaba algunos datos de cuánto cuesta hacer un módulo de estos y hablaba de $500 por metro cuadrado a misma calidad de Argentina, construidos en China, sumándole $200 de flete internacional, y en Argentina ese módulo cuesta 1.300 millones de dólares por metro cuadrado construirlo, es decir, 700, contando la logística, contra 1.300, y decís, ¿cómo podés competir siendo una industria local que aparte paga muchísimos impuestos con precios así? Y aparte el debate ahí también está en que la empresa, que de hecho habla de una participación transparente y de una licitación que se llevó a cabo de forma normal y que se eligió por mejor oferta técnica y de precio, y la empresa obviamente va a elegir maximizar sus ganancias, maximizar sus beneficios y elegir la oferta más barata, pero... Ahí la lógica es entonces, bueno, en realidad está jugando dentro de las reglas del juego. Las reglas del juego son las del RIGI, ¿no? Claro. Es decir, un régimen que permite que ante una competencia que es inequitativa para un competidor tan grande como China, que es distinto porque tiene subsidios estatales muy distintos a los que tienen las empresas argentinas y demás, es el juego que lo permite, ¿no? Un poco la discusión que se armó en su momento en el verano, ¿se acuerdan? Con los caños indios de Wellspun. Sí, claro. Para la adjudicación de un gasoducto que ahí va nace de Pionero. El Don Chatarrín para Pablo Roca. Exacto, sí, lo que derivó en todas esos apodos, ¿no? De Javier Milei. El reclamo de Techín por la derrota en esa licitación y la reacción de Milei. Exacto. Sí, que en ese caso la oferta de Techín por proveer los caños, quién hacía y proveía los caños era el debate, la competencia, era un 40% más alta la oferta, es decir, era mucho más alta. En este caso tenés también un porcentaje parecido, pero el debate es el mismo. De repente entonces una cadena de valor que podía llegar a dar, por ejemplo, 50 proveedores nacionales, de repente los tiene en China, digamos. O sea, China se lleva ese derrame que no se da justamente en Argentina. Lo que me cuentan también es que hay quienes... que China está participando, China, y hablo del país, pero sus empresas chinas, perfecto, participando de este tipo de licitaciones, pero que se están haciendo evaluaciones de ese tipo de impacto local. Bueno, en este caso, al parecer, no primó esa evaluación de impacto y sin embargo se optó justamente por la oferta más barata. Que de vuelta, la empresa va a elegir la oferta más barata. Tema es después el régimen, ¿no? Como las reglas del juego. Y es importante también que Argentina tenga una política sobre el cobre comparable, ojalá en términos de resultados, con lo que ha sido una política de Estado de Chile. Sí, por supuesto. Fundamental. Es bienvenido el desarrollo de minero, obviamente. Después lo que se está debatiendo en el mundo de los negocios es la letra chica, es esto. De repente algo que iba a generar un derrame de empleos directos. La empresa, de hecho, que había competido y que quedó por debajo de la empresa china,
tiene al menos unos 150 empleados que podían generar esos módulos. Bueno, son empleos directos que se pierden, empleos indirectos que se pierden para la Argentina, ¿no? Así que bueno. Y no es que haga dumping necesariamente la empresa china, quizás es el costo real. No es que va a pérdida. No hay cursada ninguna investigación de dumping ni ninguna denuncia por el estilo, que eso sería ya otra cosa, porque eso es dumping es cuando va a pérdida para ganar la licitación. Sí, ofertás por debajo del precio que tenés el precio en tu mismo país. No es el caso. Es simplemente que es más competitiva la empresa china con la industria local, que tiene el famoso costo argentino, ¿no? Los costos altos en dólares, tiene algunos insumos importados, este tipo de construcciones, no es que no, pero al mismo tiempo el trabajo con el que se arman los módulos es casi 100% argentino. Muchas gracias, Eugemusio. Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros. Para cambiar eso llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen.
11:51, nos vamos a ir a Mónaco, a Montecarlo, para conversar con el 1 de la Fórmula 1, con Felipe Magoff, esperando, faltan 9 minutos, la segunda práctica libre del día, después del 15º lugar de Franco Colapinto en la primera. Hola Felipe, buenas tardes para vos, ¿cómo va todo ahí? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, todo bien, tarde soleada, 23 grados, como bien dijiste, faltan un par de minutos para que empiece las pruebas libres número 2, estamos aquí en la bahía del puerto de Montecarlo, está todo el circuito que gira alrededor acá, así que se han llevado a cabo las clasificaciones para las categorías menores de F2 y F3, y la primera práctica de FP1, en donde, como bien dijiste, Franco quedó 15, es su compañero de equipo Pierre Gasly, que fue una tanda dominada por la Ferrari de Leclerc y Hamilton, que quedaron 1 y 2, y bueno, Franco está conforme con el auto, fue tapado, mucho tráfico, es un circuito callejero, muy difícil de pasar. Le taparon en la vuelta rápida a uno de los Racing Bull con Lindblad, entonces no pudo mejorar un poco el tiempo, pero todos especulan de que va a estar bien. Así que, si me permitiste, voy a dar un pantallazo, voy a cambiar la pantalla. Dale. Voy a correr yo del lugar y les voy a dar un pantallazo de lo que es la ciudad. Ahí está, por ahí está el barco de Barsky, estaba por acá, me parece. Pero sí. El mío está acá, le muestro el mío es el Charlie. Claro, me imagino. Chiquitito, es lo que había presupuesto. Pandiela me mandó con poca plata, entonces me quedó eso. Igual te digo que debe costar un dinero eso, esa amarra, ¿no? Una amarra, ¿sabes cuánto sale la amarra una semana? 150.000 euros. Y el lunes a las 9 de la mañana tenés que estar afuera, no puedes quedar un día más. Ahí arriba está el castillo, ahí está el Príncipe Alberto. Mirá vos. Ahí está, a la izquierda está el famoso Paddock Club de la Fórmula 1, ahí está el Paddock de la Fórmula 1. Y esto, aunque ustedes crean que es un edificio, es una barcaza flotante de Red Bull, en donde Red Bull y Racing Bulls reciben a todos sus invitados VIP durante todo el fin de semana acá en Mónaco, así que fiesta, muchísima gente, muchísimo color, muchísimo calor, y esperemos que ahora las prácticas siguen. Te cuento un poquito los argentinos. Dale. En la F3, Matías Colnaghi quedó muy atrás en el puesto 27, Nico Barrone quedó 16 para la carrera de mañana, hoy ya clasificaron, mañana tienen una carrera y el domingo la otra, y bueno, ahora veremos en un ratito qué pasa con Franco, pero se mostraban muy confiados los hombres de Red Bull de poder estar de vuelta a la altura de las circunstancias, así que ahora vuelvo, yo no quiero seguir mostrando los barcos, por ahí se ve alguna cara conocida, me van a echar la culpa de que están andando en canal alguno, que no avisó que venía a Montecarlo la carrera. Claro, está bien. Hay que estar en todos esos detalles. ¿Qué podemos vislumbrar de acá a la segunda práctica, a la clasificación? En todos los grandes premios es importante cómo quedas en la grilla, pero en Mónaco, que es un circuito con poca posibilidad de sorpaso, más todavía. No, bueno, en Mónaco se sabe que si no largás dentro de los primeros 10 lugares es muy difícil llegar a la victoria. De todas maneras, el equipo Alpine no aspira a ganar la carrera, pero sí aspira a estar en los puntos nuevamente, y yo creo que tanto Gasly como Franco van a tratar de estar entre los 10, 12 primeros, como ha sido en las últimas carreras. Franco se quejó un poco del tránsito, Gasly tuvo un par de vueltas sin tráfico que lo ayudó un poco a poder generar este 13º que consiguió en la tanda de entrenamiento. Pero bueno, veremos en un ratitito nada más, en cualquier momento se encienden los motores, vamos a ver qué es lo que pasa en esta carrera, pero las aspiraciones del equipo Alpine son de volver a sumar puntos con los dos autos, y yo creo que están en condiciones para hacerlo. Querido Felipe, un placer, te digo, si eras el 1 de la Fórmula 1, ahora con esta apuesta, mostrando el glamour de Mónaco, de Montecarlo, has defendido el número de la mejor manera. Abrazo enorme. Me despido ahí mostrando todos los barcos. Dale, genial. Ya lo tienen ahí, toda la gente ya tiene una idea de lo que viene. En cualquier momento nos vemos y el lunes nos volvemos a encontrar haciendo un resumen de todo lo sucedido este fin de semana, y esperemos que a los pilotos argentinos les vaya bien y que tengamos un buen resultado con Franco en la Fórmula 1. Un abrazo y buen fin de semana para todos. Un abrazo enorme, Felipe Magoff, desde el mismísimo lugar de los hechos, desde Montecarlo, reportando esta primera práctica libre en el circuito callejero, con el 15º lugar de Franco Colapinto. Si un dolor te frena, tenés Actron.
alivia el dolor el doble de rápido. Los argentinos más rápidos eligen Actron Rápida Acción, nueva fórmula. Gracias a la gente de Actron por acompañarnos. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo que hago, papá? Dale, vamos a meterle. ¿A fondo? A fondo vas a tener que ir vos. Bien, Juli. ¿Te duele? Yo tomo Actron Rápida Acción, nueva fórmula. Los argentinos más rápidos eligen Actron. Alivio el doble de rápido. Muy bien esta publicidad con Julián Álvarez y Franco Colapinto. Bueno, lo tenía Franco, pero no tanto a Julián identificado con Actron. Así que sí. Uno ve la cabalgata de Julián para el 2-0 ante Croacia. Y es perfectamente compatible con la aceleración de Franco. ¿No? Se metió en el arco. Absolutamente. Se metió en el arco. Sí. Así que muchas gracias a la gente de Actron también por acompañarnos. Faltan 3 minutos para las 12 en toda la República Argentina. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. En la previa de cada partido hay amigos que comentan más que el comentarista. Y sobre la mesa siempre hay... ¡Ay, maní, maní! Maní King, pasión por la previa. ¡Maní King! Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10.
Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Si sos cliente sorpresa Santander, este sábado 6 de junio vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. El día no se detiene. Tu realidad tampoco. No somos nadie. Now 97.9. 12:02 en toda la República Argentina. Un dato para empresas que necesitan autos. ¿Vieron cuando tener flota propia termina siendo un problema? Seguros, mantenimiento, patentes, un quilombo que te saca tiempo y plata. Por eso, cada vez más empresas eligen alquilar. Más simple, más flexible y sin dolores de cabeza. Conocé Compass Rentacar Corporativo. Alquilás la flota que necesitas, pagás solamente por el tiempo que lo usás. Si tu empresa necesita movilidad, busca Compass Rentacar. Entrá ahora en compassrentacar.com.ar o directo por WhatsApp al 11 3200 9688. Te repito, 11 3200 9688 y coordiná el alquiler que necesitas. Compass Rentacar, soluciones en movilidad. Ronda informativa que va a empezar Barbie Arroyo. Barbie. Anoche se entregaron los premios Martín Fierro a los portales web. Sí. Y hubo un momento en donde Tití Fernández se presentó en el escenario para recordar y homenajear a 4 periodistas deportivos, 4 colegas, y seguramente han sido amigos tuyos, que fallecieron este año, en 5 meses que lleva, 6 meses que llevamos ya junio, ¿no? Con uno trabajé, con el comandante Marcelo Araujo. Con el otro compartí una de las últimas entrevistas que dio Cherkis Vialo, nos invitó Flavio Azaro a su canal AZZ Stream. Con el otro no trabajé, pero fue una influencia como Julio Ricardo. Claro. Y me falta uno. Y con Salata, Guillermo Salatino. Con Guillermo Salatino trabajé también en el noticiero de Fox. Un placer. 4 referencias. Sí, exacto. Sí. 4 referencias. Sí, y fueron, bueno, homenajeados. Vamos a escuchar apenas un poco del audio de anoche cuando Tití los recordaba, porque con él han compartido todos, de alguna u otra manera, ¿no? Este año, 4 monstruos del periodismo deportivo argentino lamentablemente nos dejaron. Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherkis Vialo y Guillermo Salatino. Los conocí a los 4, trabajé con los 4, pasé muy buenos momentos con los 4. Creo que Araujo inventó el relato en televisión. Julio Ricardo fue un gran comentarista, gran conductor, pero sobre todo fue un tipo extraordinario. Ernesto Cherkis Vialo, era un placer leerlo, pero escucharlo contar historias era mucho más lindo. Y Guillermo Salatino nos enseñó y nos hizo vibrar con las hazañas de Guillermo Vilas, de Gabriela Sabatini, de Del Potro, de Gaudio. Atra pensó... E incluso pasaban fragmentos de relatos de Marcelo Araujo que creo transformado, que ¿no? Le el relato puso el populero. audio Pablo Giral a la compilación ya no de Tití Fernández, sino del video oficial de Aptra que hizo Estricta Justicia. Se había olvidado Aptra de ponerlo a Salata en la entrega de los Martín Fierro de tele. Bien, saldaron esa deuda. Puede pasar, pero sí... Se olvidaron de Salata porque estuvo Julio Ricardo, estuvo el comandante, estuvo también Ernesto Cherkis Vialo y ayer el homenaje que
volvían a merecer los 3, también lo incluyó a Salata en un acto de estricta justicia. Sí, y Salatino justamente de rodillas cumpliendo una promesa que había Cuando hecho, Argentina ¿no? gana la Copa Davis en Croacia, Ahí en está. Zagreb. Y él se pone ahí con pantalón de vestir, ¿no? Con lo que estaba usando para la transmisión y empieza a cumplir con esta promesa, ¿no? De cruzar la Sí. cancha. Bueno, esas cosas que hay que hacer, ¿no? Cuando uno promete cosas y se cumplen, hay que después responder cumpliendo esa promesa. Y la verdad que han sido 4 fantásticos referentes. Sí, de sí, muchísimas sí. generaciones, quienes de alguna u otra manera lo hemos disfrutado, hemos escuchado, así que ayer fueron justamente homenajeados. Y en el compilado del comandante está el shut up a Macaya porque venía River atacando y estaba a punto de marcar Hernán Crespo el primer gol de la final de la Copa Libertadores del 96, el gol de Palermo en el Clásico cuando está dando la recaudación, 776.000 y Martín pega la media vuelta. Muy bien elegidos también los relatos del comandante Marcelo Araujo. Así que buen momento en la entrega de los premios Martín Fierro de páginas web, ¿no? Así es, de portales digitales, sí. De portales digitales, que no es lo mismo el Martín Fierro del streaming, que es otro. Es otro, entre tantos Se hace a fin de Martín año. Fierro. Exacto, sí, entre tantos. Euge. Bueno, ayer entre tantos proyectos que trató la Cámara de Senadores estuvo el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para avanzar en un acuerdo de conciliación con 2 de los últimos fondos buitre que quedan de aquellos litigios abiertos contra la Argentina por el default del 2001 y que no entraron en los sucesivos canjes, ¿no? Tuvimos canjes en 2005, 2010, 2016 y no entraron en esos canjes, sino que decidieron finalmente litigar. Con 40 votos afirmativos y 22 en contra, ahora y pasa igual a la Cámara de Diputados, que lo tiene que terminar de aprobar, pero es un acuerdo que contempla el pago de $171 millones, 67 a Bainbridge LTD y 104 a Atesor Value Master Fund LP, que son 2 de estos holdouts, y ahora hasta el 30 de junio está la posibilidad de que lo trate la Cámara de Diputados, porque es la ficha límite fijada por la justicia de Estados Unidos. Algo importante del tema es que el convenio incluye una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente por estos holdouts para poder cerrar los 2 litigios que quedan y son de los 2 más relevantes que siguen abiertos en la justicia estadounidense por el default del 2001. Mauro Embe. Un nuevo recrudecimiento en algo que ya lleva varias semanas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hubo un ataque ucraniano a una central petrolera y a una base naval en San Petersburgo mientras se llevaba a cabo el Foro Económico Internacional de San Petersburgo con presencia de Putin y efectivamente confirmaron que fue justamente para ese momento que habían buscado el ataque. También ataque a la península de Crimea, que hoy es parte de facto de Rusia tras la guerra del 2014, también mantuvo con Ucrania. Y el día de hoy al aeropuerto de Donetsk, ¿no? Una de las regiones ucranianas que se autodeclaró rusa, desde donde Rusia justamente tenía varias lanzaderas de drones. Rusia, por supuesto, contraatacó con más de 300 drones y misiles, y en medio de esta pequeña escalada que vemos en una guerra que está completamente empantanada, Zelensky invitó a Putin a negociar cara a cara en un tercer país. Uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál puede ser? Suiza, ¿no? Uno de los grandes países neutrales históricos. También en Turquía, ¿no? Que es otro potencial país. Y por qué no en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Una vez más, Medio Oriente llamando la atención para este tipo de situaciones. Este acuerdo esta propuesta de Zelensky, que incluiría un cese al fuego, recibió por supuesto el apoyo de Donald Trump, y una novedad especial respecto de Ucrania. Porque Peter Magyar, el nuevo primer ministro húngaro, en reemplazo de Víctor Orbán, ya aparentemente terminó las negociaciones con Zelensky respecto de la minoría húngara en Ucrania y habilitaría la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Que por supuesto la Unión Europea apoya a Ucrania en la guerra con Rusia, salvo el veto que mantenía Hungría por la alianza de Orbán con Putin. Pero si Ucrania pasa a ser parte de la Unión Europea, Rusia va a sentir un golpe muy pero muy fuerte, ¿no? Porque esto podría involucrar a otros países de la Unión Europea para que se metan en el conflicto, cosa que no creo de forma directa, pero sí un acorralamiento más grande para Rusia, que si responde como suele responder, es con más ataques y no necesariamente con diplomacia. Ayer Claudio Úbeda, el ex entrenador de Boca, le concedió una entrevista a Marcelo Palacios en Radio La Red. Tocó absolutamente todos los temas, mientras llueven candidatos, yo creo que todavía conociendo al presidente de Boca,
no hay que jugarse por ninguno, porque también forma parte de la propia estrategia la distracción. Lanzar un nombre para que sea como un señuelo, una carnada, e ir por otro. A mí me sorprendería mucho, por ejemplo, que Arruabarrena, que es el nombre que supuestamente desde el propio riñón del presidente lanzaron, sea finalmente el elegido. Román era muy crítico del Boca de Arruabarrena cuando, por ejemplo, ganaba en lo local y perdía en el plano internacional contra el River de Gallardo. Tuvo 2 eliminaciones el Vasco como entrenador de Boca, Sudamericana 14 y Libertadores 15 contra el River de Gallardo. En el medio ganó el torneo de 30 equipos, la liga con 30 fechas, jugabas una vez contra cada uno de los 29 equipos y otra contra tu clásico rival. Y Román era bastante crítico, le bajaba el precio. Obviamente que el tiempo cura todo. Para el Vasco una segunda oportunidad en Boca sería una gran noticia. Forjaron una relación como futbolistas no solo en Boca, sino en Villarreal. Hace 20 años Villarreal llegaba a semifinales de Champions con un gol de Arruabarrena a centro de Riquelme para ganarle a Inter en aquella verdadera batalla que incluyó un duelo muy especial entre Verón de Inter y Sorín de Villarreal, un Verón que no jugó aquella Copa del Mundo a pesar de tener un gran nivel en la selección de Pekerman. Me sorprendería. Obviamente no pasaría por la indignación ni por el enojo, pero sí por la sorpresa que Arruabarrena llegara a entrenador de Boca bajo la administración Riquelme. Pero bueno, por eso hay que prestarle mucha atención a estos movimientos y no jugársela por ninguno, teniendo en cuenta que no hay un perfil, o sea, ha sido Ibarra, Bataglia, interinatos de Ron, Diego Martínez, Gago, Almirón, Russo, la confirmación de Úbeda. Bueno, ayer Úbeda le dijo a Marcelo Palacios y equipo que lamentaba el desenlace. Hubo una reunión con Chelo Delgado que hubo un agradecimiento mutuo de parte mía hacia todo lo que me dio el mundo Boca, el Boca Predio, agradecerle a toda la gente que estuvo involucrada en el día a día, que la verdad que me saco el sombrero por ellos, y ellos también, el Chelo agradeció todo el trabajo nuestro que hicimos durante todo el año. Obviamente que lamentando el desenlace final, que no queríamos ninguno. Básicamente eso y darle finalización al contrato. Y también intentó rescatar algunas cosas positivas, más allá de un desenlace que incluyó la eliminación en octavos de final de la Apertura contra el Huracán en la Bombonera y otra traumática derrota en casa contra la Católica, que lo dejó afuera Boca de los octavos de final de la Libertadores y tiene que revalidar la chance de jugar octavos de Sudamericana ante O'Higgins de Rancagua, en el repechaje. Y yo creo que tenemos la obligación de mirar todo el año transcurrido. Siempre la lógica dice que el resultado final es lo que termina marcando el destino, pero creo que hubo un proceso, lo que decís vos, los 14 partidos invicto que tuvimos, haber ganado los 2 clásicos, en el primer clásico la clasificación a Copa Libertadores y también haber terminado tercero en la tabla general, que nos deja posicionados para clasificar para la siguiente Copa Libertadores del año que viene, el posicionamiento de los chicos que jugaron en Primera División, la aparición de Tommy, Aranda. Creo que hubo un montón de cosas positivas que en definitiva después al final se ven empañadas por el resultado final, pero que nosotros en el análisis que tenemos la obligación de hacer, lo ponemos arriba de la mesa. Hablando de Riquelme, hoy falleció Indio Solari, 77 años, tenían una relación de respeto y admiración y hay unas cuantas fotos de el Indio Solari con Román, al que le dedicó un poema y dijo que era un artista. De las personas más admiradas por el Indio Solari, el actual presidente de Boca. 12:15 en toda la República Argentina.
12:19 pasaba Beyoncé con Tema y Ken, Irreplaceable, aquí en No Somos Nadie. 16.4 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. No se ha movido mucho porque arrancamos con 16.1 y estamos en 16.4. Llegó el cuarto set en la primera semi de varones. Sasha Zverev estaba 2-0, 7-5, 6-2. Entró Mensik a jugar, ganó 6-3 y ahora quiebre arriba en el cuarto para Zverev. 3-1, 2-1 arriba. Veremos si tiene el temple y la firmeza para cerrar el partido y clasificarse para la final. La otra semi será italiana por la parte del cuadro en la que debía estar Jannik Sinner, eliminado por Juan Macerúndolo. Jannik Sinner, italiano número 1 del mundo. Bueno, sus compatriotas Cobolli y Arnaldi le dijeron: quédate tranquilo, que nosotros vamos a representar al país y habrá un finalista italiano. Pero no será Sinner, sino entre Arnaldi y Cobolli, que van a jugar en la Chatrier. Después, por supuesto, de lo que está pasando entre Sasha Zverev, 3-1 arriba en el cuarto, 2-1, y el checo Mensik. Hoy segundo duelo de las finales de la NBA, también en San Antonio, en la casa de los Spurs. Los Knicks, con un descomunal Jalen Brunson, se quedaron con el primer juego. Una actuación de normal a mala en los primeros 3 periodos, y en el cuarto se hizo cargo Jalen Brunson. 13 de los últimos, de los 30 puntos, 13 fueron en el último cuarto, y los Knicks ganaron la final, la primera final. Recordemos que hace 27 años que no jugaban una final los Knicks, justamente ante San Antonio, y que hace 53 años que los New York Knickerbockers no ganan un título en aquel equipo donde estaban El Monroe, Walt Frazier. Walt Frazier sigue siendo el comentarista oficial de la cadena de los Knicks, cuyo relator es Mike Breen. Mike Breen también trabaja en cadenas nacionales, pero todo el mundo sabe que es hincha de los Knicks. Sin embargo, tiene un rigor periodístico que le permite, y también una sociedad acostumbrada a esto, que entiende que por más que seas hincha de los Knicks, no vas a narrar a favor de los Knicks, vas a contar lo que pasa, algo que en nuestra cultura difícilmente ocurra, es imposible. Bueno, Mike Breen, incluso después de la final de conferencia, dijo: yo estoy muy feliz con que los Knicks lleguen a la final, y está narrando para una cadena nacional las finales de la NBA contra San Antonio. 1-0 los Knicks, el segundo partido en San Antonio. Bueno, en aquel equipo campeón, Walt Frazier, hoy comentarista, El Monroe, Dave DeBusschere, Willis Reed, y Bill Bradley, senador después en Estados Unidos, de largo recorrido. Y hay como una sensación de que Wemby puede ser el año que viene, Dylan Harper puede ser el año que viene, este año es de los Knicks. Hay como una percepción de que este es el año de los New York Knickerbockers. Veremos qué pasa hoy en el segundo juego de la final en San Antonio. Estamos muy bien rodeados aquí y atrás con la Paulina, porque con la Paulina el queso está presente todo el día. Al despertar, queso. En el auto, queso. Frente a la tele, queso. Pero el problema no es de la gente. El problema es la Paulina, que hace quesos tan ricos que es imposible sacárselos de la cabeza. Cremosos, rallados, en hebras, en fetas. Siempre hay una excusa para volver a pensar en queso. Y claro, si hacen quesos así de ricos, es imposible no tentarse todo el tiempo. La Paulina, especialistas en hacer quesos especialmente ricos. Paulina, nuestros quesos son tan ricos que podés estar esperando el córner y acordarte de ese queso bien cremoso. O en una reunión de consorcio y acordarte de esa lluvia de parmesano. La Paulina, especialistas en quesos.